Buenos días, estudiantes del grado décimo. Nos conectamos Buenos hoy, días, profe. Buenos días, profe. 6 de octubre, Buenos días, profe. 10:32. Buenos días a todas y a todos, porque creo que hay un hombre aquí conectado. Listo, de resto pues son todas las niñas. Bueno, y ahí se está conectando un amigo. ¿Listo? Por favor me escriben sus nombres en el chat para saber quiénes fueron los que se conectaron a la hora indicada. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy y estaremos viendo un autor. Bueno, ahí tengo a Valerie, Ronald, Lorena, Catherine, creo que nadie más, Yurley. Bien, chicos, chicas. Entonces, vamos a ver hoy a Santo Tomás. Santo Tomás es un filósofo, de hecho es bastante poco estudiado, ¿no? Mildred, Carol, Wendy, María están conectadas. Es tal vez la persona que más ha escrito en la historia de la humanidad. Sí, Santo Tomás es un personaje supremamente dado a la escritura, dado a lo que es la filosofía. ¿Listo? Del hombre solamente se han traducido muy pocas cosas. Se cree que el tipo escribió más de 1000 libros, entre libros, cartas, apologías. Bueno, era un tipo pues dedicado a esto, ¿no? A lo que es pensar y escribir. Ahora tengamos en cuenta, ¿no? Estamos hablando de hace 1000 años, pues no había distracciones, no había nada de lo que hoy en día existe como tal. Facebook, Instagram, Xbox, todo ese tipo de vainas, pues de una u otra manera nos dispersan, ¿no? Nos apartan de lo que es la actividad intelectual. Ahora pues un tipo en un monasterio, ¿cierto? Pues ¿qué más hace? Pues dedicarse solamente a eso, a pensar y a escribir, que pues para eso estaba ahí. Entonces tenemos un autor muy poco estudiado, como es este, ¿cierto? Antes de continuar con la temática, había un compañero que la semana pasada no se conectó, la clase fue a las 3 y él creyó que era a otra hora, entonces cuando se conectó ya no tuvo el chance de hacer la exposición que iba a hacer. ¿Está conectado? El señor Elkin Pavón. ¿Está conectado? Bueno, si no está conectado, ya no hay más chances, ya perdió el papayazo que tenía ahí de remontar un poco la nota. ¿Listo? Entonces, continúo yo y ya, pues, eso ocurre cuando uno se compromete y no cumple. ¿Listo? De hecho, por ahí necesito algún voluntario o voluntaria, principalmente de aquellos estudiantes que van por ahí como engrampando la materia, que para la próxima semana, la próxima clase, la próxima semana no, la próxima clase, haga una breve exposición de lo que es Santo Tomás, que es lo que vamos a ver hoy y vamos a ver en la próxima clase. Entonces no sé si haya alguien ahí que voluntariamente lo quiera hacer. ¿Listo? Si no hay nadie, pues bueno, no pasa nada. Yo después lo hago igual. Para eso estoy, simplemente pues es una opción, principalmente para esos muchachos que están ahí como comprometidos con la nota. ¿Listo? Entonces si no hay nadie o si hay alguien que por ahí después quiera decir, pues bueno. Yo, profe, yo. Wendy, Wendy Salón, ¿cierto? Es que usted me coloca ahí Wendy Suárez y Wendy Suárez no me aparece Sí, señor. en ningún lado. Listo. Listo, yo ahorita le digo, entonces si quiere cuando se termine la clase yo le explico qué es lo que vas a hacer. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Listo, entonces yo le explico cómo es ahí la cuestión. Bien, bien chicas, porque ahora, bueno, sí, todavía hay chicos aquí. Esto, vamos a ver a Santo Tomás. Listo, pero para yo poder ver Santo Tomás les voy a preguntar algo y espero que ustedes, bien argumentado, me respondan. Y la pregunta es muy fácil, ¿sí? Lo difícil es la respuesta, que es distinto. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo me demuestran ustedes que Dios existe? Alguien que me demuestre o me responda a eso. ¿Cómo me demuestran ustedes que Dios existe? O me demuestran.
Yo no les estoy preguntando aquí cómo me dicen o cómo sabemos, no, cómo me demuestra. Una demostración es distinto, ¿cierto? Porque yo digamos una explicación pues yo se la hago, ¿cierto? Pero cómo me demuestran que Dios, por lo menos el Dios cristiano, ¿sí? Porque yo puedo decir, esto es un Dios para mí, y yo puedo rendirle culto y decir que esto hace milagros y bueno, lo que quieran. Y si usted me dice, demuéstrame que Dios existe, yo le digo, véalo, compadre, aquí está mi Dios, ¿cierto? Eso puede ser. Pero el Dios cristiano, que es un Dios que tiene unas características particulares, es un Dios distinto a muchos dioses. ¿Cómo demostramos que ese Dios existe? ¿Quién me da una respuesta? Con la fe. ¿Cómo, Carol? Creo que eso ya depende de la creencia y pues la fe que se tenga. O sea, ¿relacionamos fe con demostración? ¿En qué tienen fe ustedes, chicos, chicas? Aclaremos ese concepto, porque es un concepto que de hecho es un concepto muy filosófico, el concepto de fe, ¿sí? ¿Qué es la fe? De hecho en la Biblia lo definen, ¿sí? Y es algo así como la fe es tener confianza en lo que se ha escuchado pero no se tiene certeza, ¿cierto? Porque pues en la Biblia hablan de los dones espirituales y tiene que ver con eso. Entonces cuando yo digo yo tengo fe, ¿alguien de ustedes tiene fe en que va a pasar el año? ¿O no tienen fe respecto a eso? Ay, yo sí. Sí, María, usted tiene, María y Jimena. Sí, pero ¿tienen fe o tienen la certeza? Es que es distinto. María, vamos a ponerla de ejemplo, María. ¿Usted va bien o va mal académicamente? Pues bien. O sea, ¿usted va a perder el año o no? Por las notas que lleva. No. No, listo. Entonces podríamos decir que tiene fe o tiene una certeza. Como las dos cosas. Las dos cosas, ¿y por qué? Porque qué tal a uno en este periodo le vaya mal. ¿Y por qué le iría mal? Si usted va bien, no tendría por qué irle mal. Incluso si va Si uno bien, se descuida. incluso si usted va bien, por ejemplo, perdiendo las materias, podría pasar. ¿Cierto? Entonces fíjese que yo puedo darle un argumento lógico al por qué usted no podría perder el periodo, el año, que es por lo que pregunté. ¿Cierto? Jimena también me dijo que sí, que ella tenía fe. ¿Por qué, Jimena? Bueno, porque al igual de que vaya mal, pues yo sé que puedo pasar el año, o sea, yo sé que sí puedo. Pero entonces su poder no depende más de sus capacidades que de la fe. De acuerdo a su compromiso, a sus tareas, a sus responsabilidades, ¿cierto? Uno puede decir, yo podría más pasar o perder el año, que también ocurre lo mismo, ¿no? Alguien puede decir, no, yo tengo fe en que, pues, ya voy aquí perdido, ya, de pronto, no sé, el profesor de filosofía, que es el más con el que voy más mal, pues de pronto el tipo, no sé, le da un infarto y se muere, o lo van a atracar y le pegan una puñalada y lo matan. Y llega otro que pues llega ahí sin saber en qué vamos ni nada y me pone 5 y paso. Eso también puede ser tener fe, ¿cierto? Entonces, chicos, chicas, cuando nosotros hablamos de la fe, pues de una u otra manera es algo muy subjetivo. Es algo muy subjetivo que me permite a mí no demostrar. Porque es que ese es el punto y por eso, chicas, es necesario que tengamos en cuenta que una cosa es la razón, ¿cierto? Y otra cosa es la fe, la religión. La razón a mí me permite pues evidenciar, demostrar. Yo podría coger el boletín de alguna de ustedes y decirle, bueno, de hecho así está, si ustedes pudieran ver como yo veo los boletines, podrían darse cuenta que incluso a mí me aparece un menos 0.7, por ejemplo. Quiere decir que ese estudiante ya pasó la materia y tendría que sacar menos 0.7 o menos 0.8 en este caso para perder la materia, y lo mínimo que le puedo poner es 1.
Quiere decir que ese estudiante matemáticamente ya la pasó. Así no haga absolutamente nada este periodo. Así se retire, es decir, deje de asistir y lo que quiera. Yo les estoy demostrando con esto, lógicamente, que ese estudiante va a pasar el año. Pero cuando hablamos de la fe, nosotros ya estamos hablando de algo que yo decido si acepto o no acepto. La evidencia a mí me demuestra que es así. Pensemos en una multiplicación, ¿sí? 2 por 2 me van a dar 4. Aquí en Capernaum, en Tuta, Boyacá, en donde quieran, 2 por 2 me van a dar 4, ¿cierto? Es decir, es un acto racional, es una demostración, porque lo estoy haciendo desde un punto de vista lógico, ¿sí? Si yo tengo 2 manzanas, o a no ser de que le pase como le pasó a un estudiante mía una vez, que le daba yo un ejemplo, estábamos hablando de economía, y yo le daba un ejemplo, estábamos hablando de lo que es oferta y demanda. Yo le decía, bueno, si suben las manzanas, ¿qué pasa? Tal. Y me decía, ay no, profe, es que yo no entiendo el ejemplo, cámbiame el ejemplo más bien. En vez de manzanas, dígame que son peras, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí va la cuestión de que, ¿sí? Alguien me pregunta algo aquí, bueno. Valerie, puede activar el micrófono, me sería más fácil. Listo, dice, profe, la pregunta que le hizo Wendy, solo que no tengo audio. Ah, bien, vale. Leo entonces. Esa pregunta se la han hecho todos los filósofos a través del tiempo o miles de personas y no han podido comprobar cómo se quiere a través de un acto de razonamiento sería ahí, ¿vale? Como lo pide usted es el dilema de todos. Dios no se puede explicar desde la razón, desde nuestra inteligencia. A Dios no se explica, se le acepta, se le ama de fe, como dice en la Biblia, dichoso aquel que cree sin ver. Por eso Dios es un acto de fe. Exacto, se cambió el auto, listo, no hay problema. Efectivamente, y tiene mucha razón, pero resulta que cuando nosotros hablamos en filosofía, y por eso es que es filosofía y no es religión, en filosofía debe haber una demostración. Y la filosofía es puramente racional, por lo menos hasta donde hemos visto, ¿no? Ya vamos a ir dándonos cuenta de que hay una filosofía que de pronto sí se desliga de lo que es el razonamiento, ¿sí? De que se desliga de todo lo que tiene que ser demostrable y racionalmente pues una secuencia, ¿sí? Esa filosofía podríamos llamarla existencialismo. De hecho es el tema que arranco a ver con los chicos de 11 en la próxima clase, entonces nosotros lo estaremos viendo más o menos en el 4.º periodo. Pero por ahora en la filosofía medieval, que es la filosofía que estamos viendo como tal, la filosofía donde se analiza a Dios, pues tiene que haber también una demostración. Y estos sacerdotes, todos estos padres de la iglesia, Santo Tomás, San Buenaventura, San Anselmo que veíamos en la clase anterior, San Agustín, ¿cierto? Todos estos santos pues buscaban explicar a Dios, ¿listo? Entonces, explicar a Dios es un acto también religioso, ¿listo? Y si uno de pronto le pregunta a un cura, a un pastor, ¿sí? Nosotros le decimos, bueno, demuéstreme que Dios existe, pues probablemente me van a llevar al mismo punto que ustedes me han llevado, que es a la fe, ¿listo? Porque lo están justificando o lo están explicando desde su propia postura, que es la creencia, ¿cierto? Pero recuerden, en filosofía es necesario someter todo, absolutamente todo, a la razón. Nosotros debemos dudar de todo, ¿listo? Y eso vamos a verlo con Descartes, que creo que pues no lo alcanzamos a ver ya este periodo, pero sí lo vamos a ver no está aquí programado para este periodo, pero sí está programado para hacer el primer tema del 2022, cuando estén ustedes en 11 por lo menos, porque en 2022 pueden estar todavía en 10º. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros debemos... Uy, profe, qué moral. Ah, no, yo, pa' moral, yo no soy el más indicado, sí, yo prefiero la realidad que la moral, pero es cierto, un estudiante que lleve 10 materias perdidas, ¿cómo puede pretender estar el otro año en el 2022 en 11, ¿cierto? Eso ahí, fíjense que... Señora. Yo como dos. Usted dice que la fe, o sea, sí,
que la fe es lo que creen, ¿sí? Sí, Si usted decide creer o no, pues literal como que la Biblia dice eso. Usted decide si cree o no. Usted es libre de elegir. exacto, pero ojo porque es que ahí es donde vamos, y por ejemplo, con este estudiante que tiene 11 10 materias perdidas, él puede decir, no, yo sé que voy a pasar el año. Puede tener la fe, puede tener el optimismo, puede tener las capacidades, nadie dice que no, si todos somos capaces, pero lo que no puede tener es de pronto el número que necesita. Es decir, un estudiante que necesite en 10 materias sacar 7, pues es imposible pasar. Es decir, razonalmente ya no puede alcanzarlo, ¿cierto? Pero pues por fe, sí, de pronto, no sé, alguna cosa, y por eso es que el milagro es concebido desde la ciencia como una cosa y desde la religión como otra, ¿cierto? Porque nosotros decimos, puede ser, de pronto alguna circunstancia ocasiona que ese estudiante aparezca con las notas aprobadas en la plataforma. Pensemos que hackearon la plataforma, pensemos que se cayó toda la internet a nivel mundial y botó unos datos erróneos, y de pronto ese estudiante que tiene 10 materias, pues le aparece todo pasado, ¿cierto? Y yo como le demuestro que no, si es que está ahí, pues entonces dice uno, un milagro. Yo diría una falla en el sistema. Esa persona va a decir, porque digamos que sea una persona creyente, que todos los días le ora a Dios, le dice, Dios mío, necesito pasar el año, haga un milagro, pues esa persona va a decir que fue un milagro, ¿sí? Por eso es que esas cuestiones de pronto, o por lo menos en mi punto de vista, sí, desde la concepción de el dudar de todo y tratar de someter todo a la razón, pues desde mi punto de vista hay muchas cosas que no me cuadran. Por ejemplo, el milagro, o sea, es un concepto no muy fácil de digerir, ¿sí? Digamos, cuando nosotros hablamos de la religión, ¿sí? Como yo les decía, yo creo, yo soy creyente, pero mi formación me tiene que decir, bueno, se tiene que someter y dudar de todo, ¿sí? Y esto también lo hacía Santo Tomás. Fíjese que el hombre nos va a dar a nosotros 5 demostraciones racionales, ojo, racionales, es decir, que solo se pueden entender desde la razón, no desde la física, porque la física, vuelvo y le digo, yo no puedo, si a mí me dicen demuéstreme que Dios existe, pues yo no lo puedo traer acá y decirle, vea, aquí está, ¿cierto? O haga un milagro, o desaparezcase, o no, eso no ocurre, ese tipo de cosas no van a ocurrir, ¿listo? Pero Santo Tomás sí nos va a decir, muchachos, fíjese que dudar es bueno también para la religión, porque nos permite argumentar. Y argumentar es explicar. Entonces, cuando yo argumento, básicamente hago 2 cosas. Primero, demuestro mi punto de vista, demuestro que yo tengo razón, ¿cierto? Y segundo, busco convencer. Entonces, yo quiero convencerle a usted de que, no sé, nos casemos. Entonces yo le digo, mire, yo soy buen partido, yo soy feo, pero yo tengo buenos sentimientos. Sí, yo si quiere le compro un gato. Yo estoy dando un argumento. Que sea bueno o que sea malo, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Pero podemos decir, lo estoy tratando de hacer, voy buscando eso, ¿cierto? Y por eso es que a la larga el amor es una cuestión bastante curiosa, ¿no? Por eso se analiza mucho. Y el amor, pues más que una cuestión de afecto, es una cuestión de egos. ¿Listo? Pero bueno, eso será otro tema y después hablaremos sobre esos temas un poco rosas. Entonces, ¿qué pasa acá? Santo Tomás tiene pues la intención de demostrar que Dios existe. ¿Listo? Porque precisamente, fíjese, en esa época también habían tipos que dudaban. Y había filósofos y había gente que decía, no, pero venga, ¿cómo demostramos? Y la iglesia tenía esa preocupación. ¿Cómo le demostramos a la gente de que Dios existe? ¿Cómo hacemos que la gente crea que nosotros somos la religión verdadera? Entonces hablaban del bien, hablaban del mal, hablaban de la fe, de los milagros, pero Santo Tomás dijo, no, lo que toca hacer aquí es demostrar que Dios existe, ¿listo? Y no demostrarlo a través de los sentidos. Usted no lo va a ver, usted no lo va a escuchar, no lo va a oler, no lo va a saborear, ¿sí? No lo va a sentir.
Por tanto, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? La razón. Y la razón es muy poderosa en la medida en que hay verdades absolutas y verdades relativas. Verdaderas absolutas, un cuadrado tiene 4 lados. Que no, que tiene 3, entonces no es un cuadrado, es un triángulo. Que tiene 5, entonces es otra figura. Pero un cuadrado tiene 4 lados. Pero si yo digo que tiene 3, para mí tiene 3. No. ¿Y quién me lleva la contraria? La razón. Un cuadrado es un cuadrado, 4 lados. Que es que tiene 3 y se llama cuadrado, entonces usted no está aplicando la razón. Es como la gente que cree que la Tierra es plana, es el mismo ejemplo. Yo le puedo decir, pero fíjese, el sol sale por un lado, se oculta por el otro, la luna, fíjese que por eso se ve media luna, tal. Y la gente dice, no, la Tierra es plana, pero mire los satélites y mire que, no, eso es un truco ahí de la NASA para creernos. Y la gente se pega unas encerradas que uno dice, hombre, en pleno siglo XXI la gente todavía cree que la Tierra es plana, estamos pero en la olla, eso lo creían en esta época. En la Edad Media sí creían eso. En la Edad Media creían que la Tierra era plana, que tenía un principio y un fin, y era como esto, que aquí habían demonios y aquí estaba el fin del mundo. Entonces habían dragones gigantes y si usted iba en un barco y se caía para allá, pues por eso no cruzaban el océano. Por eso ellos creían que el mundo se terminaba era ahí en Europa, ¿sí? Ahí, saliendo de lo que es España y África, ahí, un poquito más allá. Entonces eso pues demostraba que era una forma de ignorar. Y usted lo puede hacer. Usted puede decirme, no, un cuadrado tiene 3 lados, profesor. Pues sí, porque ¿qué más? ¿Cómo le demuestro yo que no? Pero precisamente por eso era que Santo Tomás quería ir a la lógica, a la razón. Porque la razón nos va a demostrar, ¿sí? Yo le puedo a usted asegurar de que 1 más 1 son 2, o por lo menos equivalen. Que sean 2 es distinto, ¿listo? Pero eso es otro tema. Pero nosotros decimos 1 más 1 es 2, siempre. No puede ser otro número. No puede llegar a cambiar, ¿sí? Y lógicamente es correcto afirmarlo, ¿listo? Entonces, bajo ese juicio, Santo Tomás nos va a demostrar de 5 formas que Dios existe. Entonces vamos a ir mirando acá en nuestra guía, la cual yo supongo que ustedes ya leyeron, ¿cierto? Permítanme que no me sale acá. ¿Dónde está la guía? Permítanme que me toca seleccionar aquí el archivo. Listo, ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos nosotros viendo que para Santo Tomás pues era muy importante hacer eso, ¿listo? Y entonces él nos va a decir, bueno, en ese entonces había una discusión. Los filósofos creían que la razón es superior a la fe y los religiosos creían que la fe es superior a la razón. Entonces había una lucha, ¿quién es quién? Y Santo Tomás dice, bueno, la cuestión no es tan quién contra quién, la cuestión está en unir las dos, porque las dos van de la mano, son hermanas. Claro, la hermana mayor para él era la religión, la fe, ¿cierto? Porque era un religioso, no podemos pretender otra cosa. Pero él dice, no son hermanas que pelean, no son como esas hermanas que uno ve por ahí que se van quitando los novios, los maridos, se dan cuchillos, se dan balas, se tiran la ropa, no. Estas hermanas se quieren, son hermanas muy amiguis, ¿sí? Y entonces la filosofía, que es la hermana menor para él, entonces va a ser la que va a ayudar a crecer a la hermana mayor, ¿cierto? Le va a decir, venga, le da consejos, le da cariño, le va diciendo por dónde ir. Entonces él toma a la filosofía, a la razón, a la argumentación lógica para servicio de la fe, ¿cierto? De la religión. Y esto es muy importante porque aquí vamos a ver entonces que ya el hombre busca un punto en común, busca cómo las dos se sirven. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos. Para entrar ya a lo que es la lectura, porque el tema no es difícil, pero es de tener un poco de atención. ¿Listo? Entonces, chicas, chicos, cualquier cosa que no entiendan, de una vez por favor activan el micrófono, porque es necesario que esto les quede totalmente claro en la clase de hoy. Si no les queda claro, vuelvo y repito, no tengo inconveniente aquí en seguir
en repetir las veces que sea, si hacemos muñequitos, bueno, alguna cosa hacemos. ¿Listo? ¿Claro? ¿Compromiso? De mi parte, explicarles, compromiso de ustedes debe ser preguntar si no entienden. Bien, muchachos, entonces vamos a ver la primera vía. Si es el caso, vuelvo y les digo, no lo tomen a mal ni crean que me estoy burlando de ustedes, no. Si es el caso, lo hacemos en el tablero con muñequitos porque de hecho es más fácil así. ¿Sí? Entonces no lo tomen como una manera de que me esté burlando de ustedes ni nada. Lo hacemos con muñequitos para entender. Lo importante aquí es entender, no es otra cosa. ¿Listo? Santo Tomás dice, bueno, el movimiento como actuación del móvil. ¿Listo? Cuando hablamos de lo móvil, estamos hablando del movimiento. ¿Listo? Por una parte, pensemos en un árbol. El árbol se mueve, ¿cierto? Entonces dice aquí, vamos a ir leyendo y voy a ir explicando para no confundirnos. Es cierto y consta por el sentido que en este mundo algunas cosas son movidas, pero todo lo que es movido por otro. ¿Listo? ¿Qué hace que un árbol se mueva? El aire. ¿Y qué hace que el aire se mueva? Eso sí, no sabemos. No sabemos, bueno, el aire se mueve por el movimiento de las olas. ¿Listo? ¿Y qué hace que las olas se muevan? Ah, pues profesor, el aire. Sí, pero también se mueven por el movimiento de la Tierra. ¿Y qué hace mover a la Tierra? Pues profesor, la gravedad, la rotación, la traslación, la cercanía. ¿Y qué hace mover? Si ustedes se dan cuenta, siempre hay algo que mueve a lo otro, ¿cierto? Por tanto, yo podría llegar así hasta el infinito, pero entonces sería algo absurdo. Si yo quiero explicar por qué un árbol se mueve, pues yo no podría hacer todo este razonamiento porque sencillamente es ilógico, ¿cierto? Entonces yo tendría, por tanto, Santo Tomás dice, fíjese que si ese árbol se mueve, para que se muevan las cosas tienen que ser movidas por algo. ¿Listo? No puede ser algo que se mueva por sí solo. Pensemos en este esfero. Si yo lo dejo aquí en la mesa, lo que pasa es que no se ve, lo dejé ahí, vengo dentro de 1000 años y ese lapicero yo creo que no se ha movido de ahí, si nadie lo ha movido, ¿cierto? Porque sencillamente no se puede mover solo. Para que esto se mueva, debe ser movido por alguna fuerza, por algo. Porque hubo un terremoto y se cayó la mesa, entonces se cayó el esfero, porque alguien vino aquí y lo corrió cuando hicieron el aseo, cuando alguien se lo iba a llevar y lo dejó al fin, es decir, todo lo que es movido por otra cosa. Por tanto, Dios existe. Es decir, Dios mueve todas las cosas. ¿Listo? ¿Claro o no claro, niños, niñas? Sí, señor. ¿Segura? Dios es el que hace mover las cosas. Es decir, todo lo que se mueve por algo. Por tanto, Dios existe en la medida en que todo tiene que ser movido por alguna cosa. ¿Listo? ¿Claros o no claros? No les dé pena decir que no. O sea, por Dios es que se mueven las cosas. Sí, Algo así. exacto. Por eso debemos tener claro, como dice aquí en la guía, mire, dice acá, todo lo que es movido por otro, ¿cierto? Las cosas no se mueven porque sí, nada se mueve porque sí, absolutamente nada. Fíjense que un árbol es el claro ejemplo. Usted ve el árbol moverse, pero lo está moviendo otro agente externo al árbol, bien sea la brisa, bien sea que alguien está ahí colgado y lo está sacudiendo para que se le caigan las naranjas o las guayabas, lo que sea, pero algo lo está moviendo, ¿sí? A mí, algo me mueve. Usted dirá, pues claro, su cerebro, su sistema nervioso y demás, ¿cierto? Pero de una u otra manera eso está hecho, y ahorita vamos a ver otra demostración de Dios respecto a este ejemplo, ¿vale? Por tanto, todo lo que es movido por algo. Y como tiene que haber... O sea, si ocurre como
no el árbol lo mueve el viento, es porque Dios existe. De una u otra manera Dios crea el viento y Dios permite que a través del viento se muevan. Pero según el pensamiento de creyendo en Dios, ¿no? No, no creyendo. Recuerden, este Señor nos está demostrando que Dios existe. Voy a ver si me ubico aquí, lo hacemos en el tablero, ¿listo? Pero lo que pasa es que me toca aquí. Vamos a mover acá un poco esto, chicas. No sé si se ve. Aquí. Un poco. Voy a ampliar acá la cámara. Y ustedes me dicen si se ve el tablero un poco mejor. ¿Listo? Creo que sí. ¿Vale? Pensemos lo siguiente. Tenemos aquí el árbol. Yo, dibujante, pues regular. ¿Listo? Tenemos ese árbol. Ese árbol, ¿sí se ve? Creo que sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ese árbol se mueve. Entonces, la primera vía de la demostración es la del movimiento. ¿Listo? Ese árbol se mueve porque hay un agente externo que lo mueve. Y de una u otra manera, ese movimiento solamente puede ser dado por un ser superior. Por tanto, Dios existe. Dios existe como tal, de esta forma. ¿Listo? Creo que voy a traer un borrador. ¿Listo? No se me vayan a ir. Un momentico. Listo, chicas, aparecí con el borrador. ¿Vale? Entonces, para que demostrar de que ese árbol se mueve, pues yo no tengo que decir que se mueve por el aire, porque yo podría decir, bueno, esto se mueve por el aire, pero el aire se mueve por las olas se mueven por la luna se mueve por el sistema, que estaría yéndome hasta el infinito. Por tanto, Santo Tomás dice sencillamente Dios hace que ese árbol se mueva. Es decir, Ay, no, ahora no se ve. no. Bueno, voy a apagar la luz a ver si de pronto con Se ve el... borroso, no sé si sea mi. Se ve un poco borroso. de No, pronto- ya se ve, profe. ¿Sí? Bueno, ahí Ya se va a sé. ver un poco más oscuro porque quité el brillo, apagué las luces para que no se viera brilloso. ¿Listo? Entonces, vuelvo y explico acá. Esto se mueve, cualquier cosa se mueve, pero se va a mover por una fuerza externa. ¿Listo? Si usted me dice que el árbol se mueve por el viento, yo le digo, bueno, ¿y el viento por qué se mueve? Y volvemos a lo que decíamos anteriormente. El árbol se mueve, el viento se mueve por las olas. ¿Y las olas por qué? Y siempre vamos a estar buscando una causa primera. ¿Listo? Por tanto, Santo Tomás dice, evítese irse tan atrás y hacer un argumento absurdo y sencillamente Dios existe. ¿Listo? Vamos con la segunda, chicos. Entonces, la primera, todo es movido por algo. ¿Listo? Todo se mueve por otro factor externo. Por tanto, Dios existe. Dice aquí en la segunda vía, dice, bueno, experiencia de un orden de causa eficiente. Ojo acá, causa eficiente. Cuando nosotros hablamos de una causa, estamos hablando de algo que ocasiona otra cosa, ¿cierto? ¿Cuál es la causa de que se oscurezca? Pues, por ejemplo, en este momento el salón está más oscuro porque yo apagué la luz. Entonces, si apago la luz, se oscurece. ¿Cuál es la causa de que, qué les digo yo? De que el tarro del agua se desocupe. Pues probablemente esa es la causa porque alguien se lo tomó y se desocupó, ¿cierto? O se regó, o lo dejé abierto y se evaporó. Pero todo tiene una causa, ¿listo? El hecho de que usted haya nacido es causado porque su papá y su mamá tuvieron relaciones sexuales y quedó embarazada y nació usted. Si eso no ocurre, si su papá y su mamá no se conocen, pues sencillamente usted no nace, ¿cierto?
¿Claros hasta ahí o no? Entonces, nosotros vamos a ver que todo tiene una causa. Dice aquí, vemos que en este mundo sensible existe un orden de causas eficientes, pero no vemos si es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, porque de lo contrario sería anterior a sí mismo. Bueno, eso suena un poco ahí como enredado, ¿cierto? Volvamos al tablero. Ahí. Vamos aquí. ¿Cuál es la causa de ese árbol? Creo que estoy dibujando muy pequeño. Vamos a poner más grande acá. ¿Cuál es la causa del árbol, chicas? Chicos. Que se le caigan las hojas. No. ¿Ese árbol por qué está ahí? Porque Dios lo puso ahí o lo creó ahí. No. Ese árbol Porque está... usted lo dibujó. No. Porque nació ahí. Bueno, pero fíjense que andaba... Porque alguien lo plantó ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Una semilla. ¿Cierto? Yo cojo la semilla, la siembro y en unos años tengo un árbol. ¿Y esa semilla de dónde salió? De otro árbol. Exacto. Entonces, este es el fruto de otro árbol, ¿cierto? Y esto, entonces volvemos al mismo punto, ¿cierto? Y ahí nos podríamos quedar hasta la infinidad diciendo que los árboles vienen de las semillas y las semillas vienen de los árboles, que es el dilema del huevo y la gallina, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice aquí este señor? Nos dice, así sea de una semilla, para que esta semilla haya existido, tiene que venir de algún lugar, de un árbol. Pero para que ese árbol haya existido, tiene que venir de otro lugar, de una semilla. Y para que esa semilla, entonces nos va a decir, sencillamente es absurdo pensar y hacer ese racionamiento porque nos vamos a quedar en ese círculo. Eso se llama un círculo racional, es decir, perdón, un círculo, una tautología en lógica, ¿sí? Entonces ahí nunca vamos a salir de ese racionamiento. Él nos dice, para que esa semilla primaria, la primer semilla que existió, ¿cierto?, en el mundo, pues tuvo que venir de algún lugar, porque no puede venir de la nada, ¿cierto? Esa semilla tuvo que venir de algún lugar. Por tanto, Dios existe en la medida en que demuestra que tiene que venir de algún lugar, ¿cierto? Entonces, viendo de esta forma, si esta semilla es la causa de este árbol, por tanto viene aquí a decirnos Dios es la causa de esa semilla primaria. ¿Listo? Entonces nos dice acá nuestra guía, vamos ahí, nos dice lo siguiente, y ahí es donde dice acá esto. Ahora bien, no es posible que en el orden de causa eficiente proceda hasta el infinito. Luego es necesario suponer que una causa primera o una causa eficiente primera, que todo se llama Dios. ¿Listo? ¿Claros o no claros, chicos, chicas, con esta segunda? Claro. ¿Seguros? Entonces, la primera nos habla del movimiento. Todo es movido por algo, por tanto, Dios mueve todo. La segunda nos dice, todo tiene una procedencia. Por tanto, Dios es la causa primera, es decir, Dios lo causa todo. Todo es causado por Dios. Por tanto, Dios existe. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Sí, señor. Listo, entonces esta tercera, vamos aquí con la tercera, la voy a resaltar de otro color. Vamos a ponerle un color que me guste, el azul. Dice acá, la contingencia o limitación en el existir es muy similar a la anterior. Nos encontramos con cosas que tienen posibilidad de existir o dejar de existir, ¿cierto? Usted se puede morir, usted algún día se va a morir. ¿Cómo? No se sabe, pero se va a morir. Pueden algunas cosas, pues algunas
se engendran y se corrompen. Cuando hablamos de corromper no es de corrompido porque es malicioso, ¿no? En filosofía el concepto de corrupto no tiene nada que ver con la realidad colombiana política, por lo menos. ¿Listo? Corromper quiere decir deteriorar, dañar. El celular se me va a corromper, con el paso del tiempo se va a funcionar, se va a quebrar, se va a partir, se daña. Nosotros somos seres físicos, nosotros nos corrompemos. Se hace uno viejito, ¿cierto? Le salen arrugas, se le cae el pelo, le salen estrías, bueno, y llegará el momento en que el corazón se deteriore o cualquier parte del organismo y pues se muera uno de eso es normal. ¿Listo? A eso hacemos referencia con el concepto de corrupto. Ahora bien, lo que tiene posibilidad de no existir alguna vez no existe, ¿cierto? Es decir, las cosas que no existen, pues sencillamente es eso, no existen, no pueden existir. Pero nos dice acá, de ahí que si todas las cosas tuvieran esa posibilidad de no existir, pues no habrían existido. Pero hay cosas que existen. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios, de una u otra manera, es quien decide, o hay un ser, listo, no hablemos todavía de Dios, las cosas que existen o no existen, pues lo que existe, existe. Esto suena como un trabalenguas, ¿listo? Pero las cosas que no existen, pues ¿qué podemos hacer? No existen. Juguemos aquí a hacer este ser, ¿listo? Yo puedo hacer en el tablero cualquier cosa. Vamos a suponer que esta es la realidad, que el tablero es el mundo. Y yo puedo hacer lo que quiera. Voy a dibujar una manzana. ¿Listo? Está la manzana. ¿Pude hacerla? Sí. Pero también pude no hacerla. ¿Listo? Vamos a ver, pude no hacerla. Puedo hacer un sol. Puedo hacerlo, pero puedo no hacerlo, ¿cierto? Si se dan cuenta, de una u otra manera, para que esto haya existido, hubo alguien que hizo que eso existiera. ¿Listo? Si yo quiero hacer acá rayas, pues está la voluntad de un agente externo, es decir, esa raya no existe ahí porque ella quiso existir. Esa manzana no está ahí porque la manzana dijo yo voy a existir. El sol no está ahí porque el sol decidió existir. Eso está ahí en la medida en que alguien quiso que eso existiera. Por tanto, en este caso, yo que hice las tres cosas, pues estaría explicando una fuerza superior. Entonces Santo Tomás nos dice, lo mismo ocurre. Y esto mismo pasa en la medida en que Dios es quien decide qué existe y qué no existe. Por tanto, Dios sí existe, fíjese, Dios, aquí queda demostrado que hay un ser superior que hace que todo exista o no exista, ¿sí? Y por eso es que, digamos, aquí es donde mucha gente habla de la cuestión de la ciencia, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la evolución del hombre y demás. En la Biblia nos deja claro que es Dios quien decide qué existe y qué no existe. Y los humanos, pues, por ejemplo, nosotros también creamos cosas, ¿no? Exacto, pero para que usted cree algo, pues de una u otra manera usted tuvo que haber sido creada por ese algo también, ¿cierto? Por esa, es decir, pongámonos a pensar en un sentido puramente biológico, chicos. Fueron millones de espermatozoides los que echaron allá en ese momento y usted fue el que ganó. O sea, si uno lo ve en un sentido, uno dice, hombre, o muy de malas yo haber nacido, o muy de buenas yo haber nacido. Porque es que millones de espermatozoides que yo haya sido el más rápido, imagínense cómo serían los más lentos. Pero bueno, ¿vale? Entonces, Santo Tomás nos dice, tercera vía, la vía de la contingencia, ¿listo? O limitación en el existir. Así lo podemos nosotros referenciar. ¿Vamos hasta acá? ¿Claros o no claros? Sí, profe. Solo nos faltan dos. Bueno, entonces aquí con esta dice diversos grados de perfección de las cosas, ¿sí? Y recordemos que aquí el concepto de perfección pues no es propiamente el que le damos a Dios, ¿listo?
digamos que hay unas cosas más perfectas y unas cosas menos imperfectas. Y entonces volvamos aquí al tablero. Cuando nosotros hablamos de la perfección, pues estamos hablando de aquello que nunca va a fallar, bajo ninguna circunstancia puede fallar, ¿cierto? Pero así como yo tengo esa idea, pues la debo tener de algún lugar, ¿vale? Entonces, vamos aquí a hablar en un sentido un poco biológico para poder entender aquí. Yo tengo acá una piedra, ¿cierto? Tengo acá una cucaracha. Sí, que esta es una cucaracha. Tengo acá un perro. Yo no sé cómo se dibuja un perro. Digamos que es así. Listo, y está inventado. Aquí la cola. ¿Listo? Supongamos que aquí, bueno, en la escala del perro, aquí aparece el hombre. O vamos a decir que aquí viene un mono. ¿Listo? Viene acá un simio ahí. Y acá aparecerá el hombre. Vamos a diferenciarlo aquí con una carita feliz. Ustedes entenderán que yo, de artista, me muero. Listo, podemos estar aquí hablando nosotros de unos diferentes grados. Una piedra, pues será menor que una cucaracha, ¿cierto? Es decir, la cucaracha por lo menos es un ser vivo. La cucaracha, si ve que yo la voy a matar, pues corre, ¿cierto? Pero de pronto no es tan inteligente ni tiene las mismas capacidades que un perro. La cucaracha difícilmente será mi mascota. El perro, pues yo al perro sí le puedo consentir. Si yo a la cucaracha la llamo y le pongo un nombre, ¿sí? La llamo Trotsky, pues Trotsky, por más que yo la llame, no me va a entender. Pero al perro yo sí lo llamo Trotsky y él entiende. Es decir, estamos hablando aquí de una comparación de unos grados de perfección, ¿cierto? Si yo llego y pongo este mono, pues este mono me puede a mí hacer operaciones básicas, me puede armar rompecabezas, me puede hacer una serie de cuadros, ¿cierto? Los monos pintan, los gorilas, todos esos animales pintan, tienen una diferencia, ¿cierto? Y aparecerá el hombre. Entonces este personaje, pues este puede hacer todo lo que haga acá. Cualquier cosa de esta la puede hacer él. ¿Listo? El hombre puede crear, tenemos ya cohetes que van a la luna, tenemos satélites que ya recorren cualquier distancia en el universo, nos mandan fotos, podemos clonar, ¿cierto? Es decir, podemos hacer una serie de cosas y vamos viendo cómo hay un grado aquí de perfección, pero yo solamente puedo entender esta diferenciación en la medida en que entienda y por lo tanto Dios existe. Es decir, la perfección solamente es posible entenderla en sus grados en la medida en que aceptemos y tengamos conciencia de que hay un ser superior. Por tanto, yo puedo, digamos que, tener referencia de ese concepto. ¿Claros hasta acá, niños, niñas? Sí, profe. Bueno, entonces vamos haciendo un resumen. La primera, movimiento. Todo es movido por otra cosa, por tanto Dios existe. La segunda, todo es causado por algo, por tanto Dios es la causa primera, es decir, es aquel que lo causa todo. Por tanto, Dios existe. Aristóteles lo va a llamar el motor inmóvil. Recordarán por allá cuando, bueno, ese tema no lo vimos como tal, ¿vale? Estamos en tiempos de paro, que a la larga, bueno, eso era otra discusión. Tercera vía, la contingencia, es decir, lo que existe, existe y lo que no existe, no existe. ¿Quién decide qué existe y qué no existe? Dios, por tanto Dios existe. Diversos grados de perfección, hay cosas más perfectas y cosas menos perfectas. Dentro de ese orden, pues la más perfecta necesariamente tiene que ser Dios y la menos imperfecta sí puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Una cucaracha, bueno, ni siquiera porque es un ser vivo, podríamos decir que es una tierra, por eso si nosotros nos damos cuenta, cuando insultamos a alguien, tenemos conciencia del grado de perfección. Nadie insulta a una persona tratándola de algo superior, ¿cierto? O
Usted no le dice a nadie, oiga, es que usted, cuando usted quiere insultar a alguien, lo trata de algo por debajo, de cucaracha, de rata, de bulto de la que sabemos, porque es algo que dentro de nuestra escala de perfección está por debajo, ¿cierto? Uno no insulta a alguien diciéndole, es que usted es el ser más amoroso del mundo, es que usted es la perfección. Eso no es un insulto, eso es una alabanza, una exaltación, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que hay un ser superior, por tanto, ese es el máximo grado de perfección. Volvamos aquí a nuestra guía y con esto vamos a la quinta vía de la demostración de Dios. Dice, el gobierno de las cosas. ¿Listo? Vemos que algunas cosas que carecen de conocimiento, esto es, los cuerpos naturales, obran con intención de fin. Ahora bien, las cosas que no tienen conocimiento, ¿cierto? Pensemos en una piedra, no tienden a un fin, sino son dirigidas por algún cognoscente e inteligente. Es decir, hay alguien que sí sabe para qué está hecha la piedra. Luego existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a un fin. ¿Y quién va a ser este ser? Pues sencillamente va a ser Dios. Volvamos al tablero. Vamos a borrar aquí esto. ¿Listo? Tenemos nosotros pues un orden, una funcionalidad, ¿cierto? ¿Para qué están hechas las cosas? Hay cosas, digamos, un hámster, un ratón, ¿sí? Un ratón está hecho o tiene la función natural de servir de alimento de otros animales, ¿cierto? Entonces, a los ratones, por ejemplo, se los tragan los murciélagos, se los tragan los búhos, se los tragan los zorros, se los tragan los gatos, ¿cierto? Es decir, el ratón tiene una función, sirve para algo, él no sabe, él no es consciente, no dice, me van a tragar, entonces no como, ¿cierto? Como los pavos o los marranos en diciembre, si ellos fueran conscientes, pues esos animales prefieren morirse de hambre antes de que se los maten un 24, un 31 bien gordos, ¿cierto? Pero en todo caso tienen una función. Las plantas... Señora. Se vuelan. Pues claro, yo, ni pendejo que fuera para decir, no, que tragando todo el año para que me maten. Entonces que me maten flaco, pero gordo no. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay cosas que no tienen conocimiento, ¿cierto? Pensemos en las cosas inanimadas. Inanimados sin ánima, sin alma, diría Aristóteles, ¿cierto? Como las piedras. Pensemos en la montaña, en el río, en la luz, en la gravedad. Pensemos en las nubes. Pues ellas no son conscientes de su función, no tienen ninguna función que digan yo quiero ser. Usted sí tiene una función. Usted dice, no, yo quiero ser una gran doctora, yo quiero ser un gran artista, yo quiero ser un buen hijo, ¿cierto? Entonces nosotros de una u otra manera sí tenemos un conocimiento, una conciencia, dirían los filósofos posteriores, pero las cosas inanimadas no la tienen. Por tanto, ¿quién les asigna una función? ¿Cierto? Y esto tiene que ver un tanto como con la creación, es decir, yo personalmente creo que Santo Tomás, como era un sacerdote muy ilustre, muy entendido, pues probablemente él vio en la creación esta explicación. Y es que las cosas necesariamente deben tener una procedencia, como lo veíamos en la tercera vía, ¿cierto? Pero también deben tener una utilidad, es decir, alguien debe asignarle una función a una piedra, porque de lo contrario, ¿para qué una piedra? ¿Sí? Si yo la cojo y le doy una utilidad, pues me sirve para partir la panela, me sirve para trancar la puerta, para matar a alguien, ¿cierto? Para linchar a alguien en una pelea, usted tira un pedradón y mata a alguien. Pero pensemos en una piedra que esté en el fondo del océano, ¿para qué sirve? ¿Sí? Entonces, ahí vemos que de una u otra manera hay una demostración de la existencia de Dios. ¿Listo? Preguntas. Esas sí son sorpresas. Señora. Que esas sí son sorpresas. Puede
puede demostrar que Dios existe. ¿Será? ¿Y entonces usted quedó convencida de que Dios existe porque Santo Tomás lo dijo? No tanto por lo que hizo Santo Tomás, sino también por la fe que yo tengo. Sí. Bueno, listo, pues. Bien, lo de la fe es interesante y es bueno, y eso no es que sea malo. Sencillamente que si usted me explica desde el punto de vista de la fe, pues yo no le voy a aceptar ese punto de vista porque no me está demostrando. ¿Listo? Pero bien, eso no quiere decir que entonces no crean, ni mucho menos. No, sigan creyendo. Pero, profe, con los milagros no se demuestra, o con las cosas que él hizo. Pero dígame un milagro. Cuando, según dice la Biblia, que él curaba a los enfermos. Listo, Jesucristo dijo. ¿Los médicos curan a los enfermos? Sí, los curan, pero no siempre. No siempre, bueno, y Cristo tampoco curó a todos los enfermos. Curó a algunos, ¿cierto? Yo creo, si usted me pregunta... Pero los curaba, o sea, como en ese momento que no se podía. ¿Sí me entiendes? Sí, claro que O sea, digamos que estamos en el siglo, que actualmente estamos en el siglo, que vivía Cristo, existía Jesucristo. Y usted tiene, por ejemplo, le da un infarto o le da una enfermedad que solo los doctores o en ese momento no existían pues tanto, sino solo un milagro lo puede curar. Sí, exacto. De hecho, si ustedes leen la Biblia, se dan cuenta de que hubo un milagro en el cual Jesús va y levanta a Lázaro, ¿no? Ese tal vez es para mí, es uno de los milagros y yo lo acepto en tanto que creyente, ¿sí? O sea, yo como creyente digo, pues es un milagro, imagínense un tipo ya que está todo podrido, ya llevaba creo que 3 días muerto, ¿sí? Y llega Jesús y le dice, levántate Lázaro, entonces uno dice, uy, pues primero yo no sé si le hizo un favor o no en volverlo a traer al mundo, ¿cierto? Pero en todo caso queda evidenciado de que ahí había un poder único. El problema está en que si yo le cuento eso a alguien, que sea por ejemplo, vamos a hablar de una religión que no tenga nada que ver con esto, un hinduista, ¿sí? Alguien de la India, una cosa es indio, indígena e hinduista, ¿listo? Alguien que crea en el hinduismo, pues él me va a decir, yo no le creo, eso no es posible, y hasta ahí llegó la fe. O sea, porque el hombre no me va a aceptar el argumento. Para él eso sencillamente puede decir, hay una enfermedad que se llama narcolepsia, ¿sí? Y la narcolepsia es gente que tiene, están aquí en este instante y se duermen. Se duermen, ¡pum! De una vez quedó dormido, ¿sí? Y hay otra enfermedad, creo, no recuerdo cómo es que se llama, que incluso se mueren, ¿sí? O sea, y conozco el caso de alguien, porque era una amiga de mi mamá, la señora tenía esa enfermedad, es que en este momento se me escapa, no estoy seguro si es narcolepsia, y la señora una vez la iban a enterrar, se cayó y no, que le dio un infarto y listo, y cuadraron la funeraria, y la llevaron al cajón y todo el cuento, y cuando de repente se despertó, y todo el mundo, no, pues imagínese usted que un muerto se pare en una funeraria, pues eso tuvo que haber sido un escándalo muy bravo. Alguien puede decir, lo mismo le ocurrió a Lázaro, ¿sí? Son teorías, es decir, yo por eso es que la fe no me permite a mí demostrar, la fe me permite a mí como sujeto, como individuo, aceptar. Yo acepto, y yo creo que sí, que Jesús existió y tuvo ese poder y yo lo levantó. Pero eso no me sirve a mí para demostrarle a un ateo o a alguien que Dios existe. Eso no me permite a mí, no me es suficiente, porque esa persona me va a decir, no señor, eso no ocurrió así, demuéstreme. Y yo le digo, no, pero es que en la Biblia está. Me dice, pero si yo no creo en la Biblia, ¿a mí qué más me da? ¿Sí? Por eso es que de una u otra manera, lo importante que hizo Santo Tomás, porque Santo Tomás buscó hacerlo desde la razón, ¿cierto? Y entonces cuando uno ve y uno entiende, uno dice, hombre, pues puede ser cierto, es decir, todo debe tener un origen. Por tanto, el primer origen, la primera causa debió ser Dios. De hecho, hoy en día, la ciencia
pues la ciencia, digamos, se dio cuenta de esto. ¿Sí? Si nosotros hablamos por la explicación del Big Bang, ¿cierto? Que es una explicación científica, una teoría científica. El Big Bang nos dice, vea, en una vaina más pequeña que la punta de este esfero estaba todo lo que existía. Estaba toda la materia y toda la energía. Y había tanto ahí que eso funcionó como una olla express, ¿cierto? Usted cuando tiene una olla express y si usted le echa mucha agua, muy poca agua, deja que se seque esa vaina, pues esa vaina va a explotar el vapor y le va a terminar quedando esa cocina llena ya de frijoles en el techo y de todo el cuento. ¿Listo? Lo mismo ocurrió con el Big Bang. O sea, era una cuestión. Había tanta masa y tanta energía en el mismo lugar y estaba tan apretado, tan condensado que explotó y ¡pum! Se expandió y bueno, ahí viene todo lo que es la energía y la formación de los planetas y del universo, todo lo que usted quiera ya por cuestiones allá. Pero hay una pregunta anterior a esa, chicos, y es, si no había nada, absolutamente nada antes de eso, ¿sí? Primero, ¿en dónde estaba ubicada esa pequeña energía o esa gran energía en esa pequeña esfera? Por tanto, el tiempo, el vacío, el espacio ya existía, ¿cierto? Porque estamos hablando de algo físico. Quiere decir que el Big Bang era una cuestión física, puesto que de ahí viene toda la materia y toda la energía y todo lo físico que queramos, ¿cierto? Por tanto, alguien puede decir, ahí necesita de una explicación de un ser divino. No me pueden decir que todo viene del Big Bang porque ¿dónde estaba el Big Bang? ¿Dónde estaba ese espacio? Exacto. Entonces, O sea, como si eran partículas diminutas, como podrían ser, por ejemplo, agua, algo así. pues Para que se llenara todo, para que completara todo el espacio, no sé, no entiendo. es que Esa teoría me pone confusa. de una u otra manera necesita una explicación ajena a la misma razón, ¿sí? Segundo, si decimos que no había nada antes del Big Bang, ¿sí? ¿Qué ocasionó que ese Big Bang existiera? Estamos hablando de la masa, la materia es explicable, ¿cierto? Toda la materia, por eso es que el Big Bang busca explicar eso. ¿De dónde viene la materia? ¿De dónde viene lo que existe? ¿De dónde viene el Sol, el planeta? ¿De dónde vienen los cometas, los satélites naturales, las lunas, todos los agujeros negros, toda esa cuestión? ¿Sí? Porque no es fácil explicar. Entonces ellos dijeron, todo viene desde un puntico ahí. Y entonces la ciencia moderna ya no es una ciencia como hace 50 años, que era una ciencia muy radical y decía, no, Dios no tiene nada que ver aquí. No, hoy en día dicen, venga, pero démosle un espacio, porque es que de una u otra manera no podemos ser totalmente tajantes y decir Dios no existe y ya, o decir Dios sí existe y ya. O sea, la ciencia hoy en día le da un espacio y dice, bueno, fíjense que con esa pregunta que yo les acabo de hacer, incluso si nosotros lo aceptamos, como es la teoría de la relatividad, ustedes saben que pues Einstein pues, es un símbolo del poder de la humanidad, ¿cierto? Pensémoslo lo siguiente. Nos han dicho que el universo nunca deja de expandirse, ¿cierto? Entonces digamos que el universo se expande. Estas lineecitas representarán el universo. El universo se va expandiendo, se va expandiendo. Si no existe nada fuera del universo, este lugar que todavía no se ha expandido, ¿qué es? Debe ser vacío. Pero el vacío no existe, ¿cierto? Es decir, si esto es un espacio, debe estar cubierto por algo. Por tanto, ¿hacia dónde se expande el universo? ¿Sí? Fíjense que para yo poder hacer estas líneas quiere decir que hay un lugar acá. Este tablero en blanco me permitirá a mí hacer más líneas. Pero si no existiera nada, ¿yo hacia dónde hago las líneas? ¿En el aire? Por tanto, tiene que haber un lugar físico hacia donde se va expandiendo el universo. Por tanto, fíjense que la misma teoría no explica eso. En tal medida, chicos, pues Dios puede llegar a tener una explicación desde la ciencia. ¿Sí? Entonces, claro acá, chicos, chicas, Santo Tomás, digamos, esta es como la parte más compleja de él, ¿sí? De hecho, si se dan cuenta, no es tan compleja, es más una cuestión de atención y de pronto desligarnos
de nuestras creencias. Eso es algo muy importante en filosofía. Debemos desligarnos. Yo puedo creer, pero tengo que tener la capacidad de pensar como alguien que no cree, de cuestionar, de dudar. Por eso es que la filosofía es bonita, ¿sí? Y la gente lastimosamente no la entiende porque creen que eso es hablar un poco de cosas allá de unos tipos que ya se murieron, que eso ya para qué. Pero la filosofía es actual, fíjense, estamos hablando de ciencia y esto lo dijo Albert Einstein hace 100 años. Y es la teoría que se aplica hoy en día a la ciencia, la teoría de la relatividad y del universo, de la masa como, listo, todas esas cuestiones. Y ahí está, fíjense. Llegamos hablando de Dios y tenemos una pregunta que la ciencia no ha podido explicar. ¿Vale? Entonces, chicos, preguntas, chicas. Si todo está claro, vamos a ir aquí nuevamente a nuestra guía y yo les voy a explicar la actividad. ¿Listo? Esta actividad la deben entregar el lunes. Entonces aquí coloco entregar el lunes. El lunes estamos a 11 de octubre. Entonces me van a entregar esta actividad y me van a entregar la actividad número 1. ¿Listo? Entonces me van a entregar acá con la actividad 1. Entonces me van a entregar estas dos cosas. ¿Listo? Vamos a ponerlo en amarillo. Bueno, quedó aquí. ¿Listo? Me van a entregar la actividad 1 y la actividad 2. ¿Cuándo? El lunes 11. ¿Listo? Esta actividad es corta porque implica que usted se siente a pensar. Por eso, si usted no entendió esto, pues no me va a poder hacer una buena actividad. Primero, cree un argumento en contra. ¿Listo? En contra. Es decir, va usted a pensar como un ateo en este momento. Va a pensar en contra, con el cual intente refutar, es decir, contradecir cada una de las demostraciones de Santo Tomás. Santo Tomás me da 5 demostraciones, usted me va a demostrar que este señor está equivocado, en pocas palabras. ¿Listo? Me va a demostrar por qué esto del movimiento es equivocado, por qué lo de la experiencia es equivocado, por qué lo de la contingencia, por qué lo de los grados de perfección y del gobierno de las cosas. ¿Listo? Usted me va a decir, este señor está equivocado. Segundo, son 2 preguntas muy sencillas, pero me interesa es cómo las justifican. ¿Dios tiene alguna necesidad? Si me dice que sí, bueno, ¿por qué? Y si me dice que no, porque casi todos como creyentes en el cristianismo, pues tenemos la concepción de un Dios perfecto, pues me dicen acá. Entonces yo le pregunto a usted, si no es así, es decir, si Dios no tiene necesidades, ¿por qué creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Qué quiero yo con esto, chicas, chicos? Cuando les pregunto esto, nosotros tenemos ojos para ver, tenemos boca para hablar, para comer, ¿cierto? Ya lo que de ahí para arriba usted verá qué hace. Tenemos pelo para protegernos, ¿cierto? Además de que uno calvo pues debe verse más feo de lo que es, pero pues con el pelo usted se protege, es decir, por eso tenemos vello. Tenemos manos para poder coger. Pero si Dios no necesita nada, ¿Dios para qué tendría las manos? ¿Dios para qué tendría pelo? ¿Dios para qué tendría cejas, pestañas? ¿Sí? Si no necesita nada. Entonces fíjense que la pregunta es un poco más compleja de lo que sencillamente parece. Tiene ahí que echarle usted algo de cabeza para poder responder bien. Y tercero, me van a hacer una crítica. Hacer, no buscar en internet. ¿Listo? Van a criticar la filosofía de Santo Tomás. ¿Por qué les parece? ¿Está equivocado o está correcto, no? Si usted considera que el tipo está bien, pues hágale, defiéndalo. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos, chicas. Ninguna, profe. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro? María.
Pregunta. No, profe, ninguna. Yurley, nada, Mari, Valerie, ¿todo claro? Bien, entonces si ha quedado claro, chicos, por favor hagan la actividad, ya saben, me van a entregar esas dos actividades y con eso quedaríamos ya con 3 notas, ¿listo? Vienen las vacaciones que ustedes tienen a partir de la próxima semana, una semana ahí, cuando arranquemos nos van a quedar 2, 3 semanas de clase. ¿Listo? Entonces sacaremos por ahí O sea, el 11 estamos en vacaciones. Sí. Ustedes sí. Pero igual le mandamos el trabajo. Sí, señora. Vacaciones no quiere decir desligarse del colegio. Ustedes deben cumplir con la... Igual, si lo puede hacer mañana, hágale. Envíelo mañana. Si lo puede hacer el fin de semana, si dice, no, yo lo hago el sábado, lo hago el domingo, no pasa nada. ¿Sí? Lo que sí, fíjense que les estoy dando, entonces tienen hoy miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. 6 días para hacer una actividad de 3 puntos. Profe, sí, profe, que si se puede enviar hoy mismo si se realiza. Pues si usted la tiene, sí, yo no tengo problema, o sea, desde que esté bien hecha, o sea, yo tampoco le voy a decir hágale ya porque, no, yo les doy el tiempo. Quien lo quiera hacer antes, o sea, el problema es enviarlo después, ¿listo? Si usted lo envía después, yo le empiezo a bajar la nota, ¿vale? Entonces, pues, yo espero que ustedes son chicos que tienen el cómo hacerlo, por eso les doy tiempo suficiente para que envíen los 2 trabajos. El trabajo anterior se supone que lo hicieron ya la semana pasada, entonces ya debe estar hecho, solamente les queda por hacer esto. Son 3 puntos que necesito que sean pensando, no buscando en internet, ¿listo? No hay nada que buscar. Entonces, chicos, chicas, que tengan un feliz día, les deseo lo mejor y a disfrutar del descanso junto a sus familias, dedíquense a estudiar, no todo es paseo, novio, novia, dedíquense también a estudiar que, bueno, ahí se irán dando cuenta de que es necesario. ¿Listo? Éxitos, muchachos, que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Lo mismo, profe. Cualquier cosa nos comunicamos por el WhatsApp.